Efesios capítulo 2. Quiero compartir una pequeña palabra. El mensaje creo que fue la obra, el mensaje fue la ministración de esta mañana, pero quiero animarles a que no dejen de estudiar la Biblia. Efesios capítulo 2, busque mientras tanto y le animo a esto. El viernes retomamos, vamos a empezar una nueva materia virtual que vamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a estar tanto para los que lo están viendo a distancia como para los que están en vivo los viernes de 20 a 21. Vamos a estudiar el libro de los Hechos. Es extraordinario. Es el libro que todavía no se terminó de escribir, ¿o no? Entonces, porque estamos en los Hechos también ahora, pero bueno, tiene un principio escrito por Lucas y vamos a introducirnos en el libro de los Hechos. Y también crecer. El próximo sábado retomamos todos los pasos. El paso 1, 2, 3, 4. Y es tan importante. Y los que están en el IBE, que están medios, no sé si seguí. Estudia la Biblia para no ser confundido. Amén. Así que vamos a retomar con todo ese asunto también. Bueno, yo le puse de título a esta reflexión en esta mañana, como dice ahí en la pantalla, hay esperanza. En medio de una situación en el mundo de incertidumbre como la que estamos viviendo, que el dólar, que la situación, que la libertad, que no sabemos qué, que Trump, que Rusia, que Ucrania y que el mundo entero, y la palabra que surge cada día más fuerte es incertidumbre, 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 dolor, y qué va a pasar y hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Pero nosotros, los cristianos, lo que podemos decir es que tenemos certezas. ¿Cuántos dicen amén? Hay certeza en nuestro corazón porque sabemos lo que viene y sabemos el final de la película y sabemos que lo que estamos viviendo es un principio profetizado desde los profetas hasta los apóstoles, y entendemos que así como Cristo un día estuvo entre nosotros, Él ascendió a los cielos a la diestra del Padre, envía al Espíritu Santo que está entre nosotros, y un día Cristo volverá por su iglesia. Es por eso que hay esperanza, y dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, el título en mi Biblia dice, salvos por gracia. Y a mí me gustaría preguntar, creo que es la pregunta ideal para esta Pascua, si hoy viniera Cristo, escúcheme bien, si hoy viene el Señor, uno dice, no, pero todavía falta porque no me casé. Bueno, ¿qué va a hacer? Puede venir. Se rió la directora. Si hoy viniera Cristo, ¿cuántos se van al cielo con Él? Es muy serio lo que le estoy diciendo, Esto es vida o muerte. Porque no se trata solamente de venir a un culto o de profesar ser cristiano. Tiene que ver con una declaración de fe, una vida de arrepentimiento. Pero ¿cuántos creen que hay una eternidad con Cristo o sin Cristo? Vamos a arrancar por ahí. Bueno, 5 creen que hay una eternidad con... ¿Cuántos creen que hay una eternidad o con Cristo o sin Cristo? Bien, y ahora la pregunta es, si hoy viniera el Señor, ¿cuántos dicen yo me voy con Él? Ahora, si hay alguien de entre nosotros que duda, es porque está pensando en lo que usted hace y no en lo que Cristo hace o lo que Cristo hizo. La seguridad de irme al cielo no tiene que ver con ciertas obras que debo cumplir, sino por haberle entregado mi corazón a Cristo, haberme arrepentido de mis pecados y vivir una vida que le agrade a Dios. Pero eso es consecuencia de haberle rendido mi vida al Señor. Entonces, si usted cree que no se va al cielo si hoy viniera el Señor, hoy debe decirle, Señor, yo me arrepiento, me vuelvo a ti con todo mi corazón y te recibo como mi Señor. Y desde ese momento, la vida de piedad que uno vive va a ser por gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo.
Recién los chicos representaban tan bien el texto bíblico del Evangelio, de los Evangelios, cuando Jesús, lo decíamos el viernes, ese día cuando estaba en Getsemaní, la Biblia dice que estaba tan angustiado hasta la muerte, que casi muere prematuramente Jesús, de la angustia y el dolor, la depresión que había en Jesús, porque estaba angustiado. Y a algunos les hace ruido decir, pero Jesús deprimido, Jesús angustiado. Sí, vivió tanta angustia que su sudor eran como gotas de sangre. Y el Señor tuvo que enviarle un ángel, que la teníamos ahí a Carla representando el ángel, y le fortaleció para poder llegar hasta el destino final que estaba sobre la vida de Jesús, que él había aceptado esa copa. Era cuando lo venían a buscar, y decíamos el viernes, cuando lo venían a buscar a Jesús, y Pedro enseguida se iba a las manos y le corta la oreja a uno, y Jesús le dice en un momento a Pedro: Pedro, ¿a vos te parece que yo no voy a beber la copa que el Padre me da? Yo ya decidí, como decía Walter hace un ratito, era el plan de Dios, pero Jesús debía aceptarlo. Y en Efesios capítulo 2 el apóstol Pablo le escribe a los creyentes y dice en el versículo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Diga conmigo: en otro tiempo. Antes. Pero ahora todos los que estamos acá seguramente le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, entre los cuales también todos, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y me encanta esta expresión, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Cuántos tienen a un conocido que la tiene? Que vos decís, este tiene. ¿Tenés alguno, un conocido de lejos? Sí, conozco a, no sé, capaz que no nos rodeamos con ninguno. Pero viste, cuando uno conoce, uno dice, yo sé que si lo toco me salva, pero bueno, no le digo nada. Bueno, acá dice que nuestro Dios es rico en misericordia. El costo de la sangre fue muy alto. El dolor, el sufrimiento que atravesó como hijo de Dios por toda la humanidad fue una entrega única e irrepetible, una vez y para siempre. Así como el pecado entró por uno, también la salvación entró por uno. Pablo lo explica en la carta a los Romanos. Y hoy todos los que estamos aquí, todos los que ven desde sus casas y escuchan este mensaje, es por eso que les digo, hay esperanza. Todavía hay esperanza. A Él le costó pasar por la muerte, cargar nuestras transgresiones, y a nosotros no nos cuesta nada. Lo único que nos cuesta es poder decirle: sí, Señor, te recibo, te acepto, decido hacer tu voluntad. Por eso Romanos capítulo 5 dice: mas Dios muestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió. Lo que quiero decir es que la esperanza y la certeza está en que en Cristo un día exactamente como hoy. Y yo tengo una imagen, hoy buscaba algunas fotos a la mañana. Miren lo que pasaba en distintas escenas. Tal vez un día como hoy o horas antes que ahora, ¿no? Por un lado lo vemos a Judas, quien lo había traicionado. Así usted a su derecha lo ve totalmente colgado, muerto,
su destino, su decisión fue traicionar a Jesús. Por un lado, después de que Jesús había muerto, ellos recuerden que tenían la palabra profetizada por los profetas, hablada por los profetas, las palabras de Jesús que les explicó por medio de parábolas y enseñanzas que Él iba a estar con ellos, que iba a estar, que no tengan miedo, no los iba a dejar huérfanos. Pero a pesar de eso, estaban los discípulos metidos en una casa, muertos de miedo. Judas muerto, los discípulos con miedo, las mujeres tristes, Juan mirando mientras a Jesús en la película La Pasión, la tristeza que los había invadido por lo que habían visto en la vida de Jesús. Por otro lado, Satanás, representado en la película La Pasión, con esa sonrisa sarcástica y creyendo que habían obtenido la victoria y que finalmente Jesús estaba clavado y que pensaban que habían ganado. Y mientras tanto, las autoridades, los escribas y los fariseos matándose de risa porque habían dicho: suelten a Barrabás y crucifíquenlo a Jesús. Nosotros somos la autoridad, nosotros cumplimos la ley de Moisés. Mientras todo eso estaba pasando, tristeza, muerte, por un lado cierto gozo y alegría y demás, estaban ahí en ese momento de dificultad. Pero hubo un día, a la mañana, temprano, que fueron algunas mujeres a buscar, y ahí tengo otra imagen, me parece, que buscaba a los discípulos, lo único que les tocaba era poder creer. Lo único que les tocaba era creer, porque la tumba estaba cerrada todavía, pero estaban metidos adentro de la casa. Los otros que se mataban de risa, el diablo que dijo: al fin, viste que gané, y no había ganado nada. Y estaban ahí los discípulos llorando, y Jesús. Pero un día a la mañana, al tercer día, las mujeres siempre creen un poquito más, ¿no? ¿O no? Siempre creen un poquito más. Por eso a mí mi esposa me ayuda tanto, ¿no? Cuando me agarra la chiripiorca y estoy como, ¿viste así? Me dice: dale, cree. No, mis hijas, cuando me agarra la duda y no, es que el alquiler, es que los desafíos. Pero Dios lo hizo tantas veces, ¿no lo va a volver a hacer? Ah, sí, tenés razón. Y ahí vuelvo a creer, ¿viste? Y vos decís otra vez. A los discípulos solo les quedaba creer mientras esperaban lo que los profetas habían dicho, mientras lo que Jesús les había dicho. Pero al tercer día, en la otra imagen, y lo pensaba así, fueron las mujeres, pero la piedra ya estaba removida. ¿Vos te imaginás ese momento? Llegaron las mujeres, estaban todos tristes, todos amargados, pero las mujeres que habían creído, de repente se encuentran con la tumba vacía. La piedra estaba removida y un ángel les dice: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¡Wow! Tremendo lo que estaba pasando. Imagínense todo el contexto. Ahora me encantaría ver que alguien haga una película para ver si habría alguna representación, como ese nene que representaba al diablo y mirando, o la cara de los fariseos, era la sonrisa de McDonald's, y de repente cuando Jesús se le aparece a los discípulos, cuando Jesús se le aparece a 500 y a un montón de personas. ¡Ah, no puede ser! Pero sí fue así. Jesús resucitó, y es por eso que a nosotros, como a los discípulos, lo único que nos queda ahora es creer. Queridos amigos, mientras creemos y mientras esperamos, le seguimos y le servimos. Por eso es que nosotros pensamos lo que parecía un tormento, lo que era la tristeza frente a los discípulos y todo lo que usted conoce de la historia. No me quiero meter ahí, pero se había terminado todo el sufrimiento. En un momento, cuando las mujeres ven eso y van y golpean la puerta a los muchachos que estaban tristes y orando por lo que ya se les había dicho que iba a pasar.
Por eso yo les quiero decir a todos ustedes, no duden de la palabra de Dios, no duden de las profecías dadas acerca de Cristo, no solamente por las que se cumplieron, las que ya se están cumpliendo entre nosotros y las que se van a cumplir. Cristo vuelve a buscar a su iglesia. Pero ¿cómo te va a encontrar? No, que estoy reocupado, que si yo no lo hago, si yo no puedo estudiar, si yo no puedo trabajar, ¿cómo mantengo mi familia? ¿Cómo hago? ¿Cómo te va a encontrar el Señor cuando vuelva? ¿Cómo me va a encontrar a mí? Luchado, angustiado, puede ser en un momento, pero algo tiene que pasar entre nosotros. Ayer yo salí a la calle con los hermanos y le decía a la gente feliz Pascua. Viste que hay gente que no te quiere ni hablar. Están tan apurados que vas así. Tome, feliz Pascua, es un regalo, son $1000, nada. Corren. Me tocó uno que estaba, bueno, no voy a hablar nada. Entonces lo que quiero decir es que se había terminado el dolor. Cuando Jesús resucitó, todo comenzó a tener sentido. Hermanos, todo empieza a tener sentido en tu vida, no cuando cumplas con tu carrera, con tu vocación o con lo que vos pensás. Todo empieza a tener sentido cuando Dios es lo primero en mi vida y cuando persigo los planes de Dios para mi vida. Ahí todo empieza a tener sentido. Cuando Dios es lo primero en mí y peleo por su causa. De verdad que yo quiero animarle en este tiempo. El apóstol Pablo nos recuerda y nos marca y compara lo que es una vida sin Cristo y una vida con Cristo. Y rápidamente les menciono algunas cuestiones nada más. Cuando estamos sin Cristo, hay personas que creen que están con Cristo, pero no tiene que ver con lo que creo. Tiene que haber algo en mí que tenga que estar pasando. Sin Cristo estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Sin Cristo, esto es cuando estábamos separados, muertos espiritualmente. Y este es el resultado de vivir una vida de pecado. El pecado mata, el pecado te aleja del propósito. Queridos hermanos, ¿cuán cerca o cuán lejos estás viviendo del propósito de Dios? Si lo que estás haciendo te aleja de su propósito, entonces volvé pronto, porque no hay nada peor que nos vaya bien en donde Dios no quiere que estemos. Desde el momento en que yo me rindo al Señor, yo le pertenezco a Él. Es lo que Jesús hizo. Jesús estando en Getsemaní dijo: Señor, que sea tu voluntad y que no sea la mía. Esa frase es mi caballito de batalla, es lo que busco. Me acuerdo cuando estaba por abrir, antes de abrir la iglesia, un montón de amigos me decían: pero vos todavía estás en la iglesia con tu pastor. ¿Cuándo vas a abrir una iglesia? Le digo: pero vos qué te pensás, que abrir una iglesia me abro un kiosquito. No, así no funciona. Hay gente que a veces te dice: ¿y cuándo vas a hacer tal cosa? ¿Y cuándo vas a hacer la otra? Es que hacemos una cosa y hacemos la otra cuando Dios nos dice. Y cuando abrimos la iglesia, era el momento en que Dios nos dijo: es ahora. Porque vivir en la voluntad de Dios es aprender a oír lo que Dios dice y no seguir mi voluntad. Por eso es que yo en esta Pascua quiero animarle en que usted en su casa, con sus hijos, con su familia, que usted pueda decirle: Señor, en esta casa se vive en la voluntad de Dios. En mi vida quiero hacer tu voluntad, Señor. Por eso sin Cristo es que estamos enredados en nuestras transgresiones, en nuestros pecados. Sin Cristo, en segundo lugar, seguimos la corriente de este mundo. La gente esperaba que venga un Salvador, que venga alguien, un poder político que pudiera salvar y librarlos del poder de Roma. Y decir, cuando entraba Jesús, ¿se acuerdan? El pollino en el burrito, y decían: uy, acá viene el Salvador. Hay gente que no entendía. Usted todavía sigue pensando que va a venir alguien que va a tener un poder tremendo y nos va a salvar de todo el sistema de este mundo. ¿Saben? Cuando venga ese, ¿sabe cómo se va a llamar? El anticristo.
Y muchos, dice la Biblia, que muchos pueden hasta ser confundidos, pero sin meterme en esa situación, usted sigue creyendo que va a haber alguien que se va a levantar desde el gobierno, de algún lugar para decir, Dios quiera que sea alguien que se levante y diga, la única respuesta y la única salvación es Jesucristo de Nazaret. Así que, queridos ciudadanos, ciudadanas, y como le guste que lo digamos, conviértanse a Cristo, Él es el Salvador. Dios quiera. Pero yo leyendo la Biblia, en muchas ocasiones lo que vemos es que Jesús lo que está buscando es hombres y mujeres que se rindan a Él. Sin Cristo seguimos la corriente de este mundo. Cuando Cristo no es el centro de nuestra vida, escuche esto, quien moldea nuestro carácter, quien moldea nuestros valores, es el sistema de este mundo. Es por eso que muchos cristianos están confundidos y aceptando, escuche esto, aceptando ciertas cosas que son anticristianas, naturalizándolas. Por eso estamos en el mes de santidad. Está mal, pero no está tan mal. Y son estas cuestiones que uno dice, pero la línea es muy delgada. Hablaba con alguien mientras hacía evangelismo ayer y me decía, pero a vos te lavaron la cabeza, porque la energía que arranca acá, cuando casi me toca la cabeza y le hago, digo, no me toque la me dice, la energía, vos tenés que elevarte para que la energía, le digo, ¿qué energía? Y tengo un amigo que me dejó solo. Ahí, ¿a dónde está? Ah, ya está. Me dice, estábamos haciendo evangelismo ahí con Miguel y cuando escuchó energía dijo, ah, no me voy, le fue a aplicar un policía. Yo quedé más solo ahí, o sea, bien, gracias amigo, te mandé al frente, perdón. Y claro, es que cuando el pecado hace eso, sin Cristo seguimos la corriente de este mundo. Y quien nos moldea es el sistema y empezamos a aceptar ciertas leyes y empezamos a naturalizar ciertos pensamientos y no nos damos cuenta que el enemigo nunca nos va a venir con algo que vos decís, no, esto es re pecado, ¿cómo me voy a meter ahí? Yo soy un hijo de Dios. ¿Vos te pensás que el diablo es tonto? Es malo, pero no es tan tonto. Siempre nos va a querer confundir y nos va a decir, bueno, este es cristiano, bueno, a ver, vamos a seducirlo. Y a usted lo va a atraer, y a mí también, según nuestros propios deseos. No le va a traer lo que a usted no le importa. Entonces, una vida sin Cristo, quien moldea el carácter de esa persona es el mundo. Por eso en esta Pascua analicemos nuestra vida. Estamos en el mes de santidad, estamos pensando en esto. Hermanos, el tiempo en esta tierra es corto comparado con la eternidad. La presión de este mundo, la injusticia de este mundo, las situaciones económicas son tremendas, son apremiantes. Vemos la injusticia, vemos el dolor, vemos cada semana cuando estamos con personas y nos enfrentamos a los niños, la violencia, las cosas aberrantes que escuchamos por ahí. Es que lo que el mundo necesita es a Cristo. No necesita un buen modelo, necesita a Cristo. El modelo es Cristo y sin Cristo somos guiados por nuestros propios deseos. Es por eso que nos moldea el mundo y después, claro, entramos como caballo. ¿No te pasó de encontrar algún cristiano por ahí que decís, pero qué te pasó, amigo? No le decimos estás igual como el de la propaganda, estás arruinado. ¿Y por qué? Es que el pecado te arruina. El pecado te arruina. El pecado te arruina. Es por eso que necesitamos en esta Pascua decirle, Señor, el verdadero sentido. Lo que dice ahí la Biblia, ¿no? Lo que leíamos hace un ratito. Sin Cristo, en esa cruz nadie pudo haber logrado algo mayor que lo que Él logró. Pero con Cristo, y quiero terminar con esto, con Cristo en esa cruz, y son dos verdades nada más. Dios nos salvó de la muerte eterna que merecíamos. Cuando decíamos el viernes que ahí era donde nosotros teníamos que estar, ¿a quién clavaron en realidad? ¿Se acuerda? ¿A quién clavaron en realidad? Es que te clavaron a vos y me clavaron a mí en Cristo. Por eso, si hay expresiones cargadas de amor en la Biblia, es este texto que leíamos recién, pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Él. Por eso una vida que responde, el hecho de que Jesús haya resucitado, hay muchos resultados que logran la vida del creyente, pero primero esto, nos rescató de la muerte eterna. Para nosotros, cuando un ser querido fallece y de repente decimos y sabemos si cree en el Señor, hay una esperanza que renace en nosotros y sabemos que aunque es el final de una etapa, también en la vida eterna nos volveremos a ver. Por eso, por medio de la comunión, hoy podemos tener con Cristo y poder participar de sus victorias. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Creer. Por eso yo pensaba que tenemos que recordar, creer y vivir esta verdad. Mantener la mirada hacia arriba. Los discípulos solamente tenían que creer, mientras Judas ya estaba en otro plano. Mientras los demás se mataban de risa, los discípulos lo que tenían que hacer era: estamos tristes, sí, estoy triste, pero sé que Cristo, Él dijo que al tercer día iba a resucitar. ¿Y qué pasaba? Es que cuando nos toca vivir las circunstancias, creemos pero no creemos. ¿No le pasa a usted como a mí? Creo pero no creo, estoy bien pero estoy mal. Después, aguantame un tiempito. Viste que hay cristianos que se toman tiempo sabático, dice: aguantame un tiempo, ¿sabes qué? Por ahora dejo, yo siento que me tengo que ocupar de mí. ¿Viste esa frase que vos decís? Ocupate de hacer la voluntad de Dios, amigo. No le gustó así como se lo dije. Bueno, querido hermano, amado, hermana, amado, amada, hijo de Dios, ocupate de hacer la voluntad de Dios y yo te aseguro que Dios se va a ocupar de tus asuntos. Ocupémonos de hacer la voluntad de Dios. Dios nos salva por medio de su amor. Y creo que en esta Pascua, termino en la segunda, ¿no? Creo que en esta Pascua de Resurrección podemos pensar una vez más en el contraste entre la vida de una persona con Cristo y sin Cristo. Que estemos aquí en esta mañana no significa que estemos con Cristo. Y dice: me mataste. ¿Para qué vine? Al final me arruinaste la... No. Es que estar acá no significa que esté viviendo en la voluntad de Dios. Si viniste, gloria a Dios. Si estás escuchando el culto desde tu casa, también gloria a Dios. Pero hubo un día que estuvo el justo por los injustos, allí en esa cruz. Y las consecuencias de esta acción, podemos ver tantos hombres en la Biblia, podemos ver a Esteban. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban en un momento diciendo: ¿y qué hacemos? No podemos dedicarnos a atender, tenemos que hacer esto, la palabra? Y había un hombre lleno del Espíritu Santo que se levanta, da un mensaje tan confrontativo que lo apedrearon al tipo. Y a veces nosotros tenemos miedo de que nos digan: ahí viene el pastorcito. ¿En serio me decís? Pablo, de ser perseguidor a ser perseguido, y fue perdonado. Pedro había fallado a Jesús, pero Jesús lo perdona, renueva su vida y entra en el propósito de Dios, como lo vimos. Me encantó ahí la escena de Henry con Jesús, ¿no? Porque yo me veo así, me veo que Dios me dio una nueva oportunidad. ¿A cuántos Dios les dio una nueva oportunidad? Y esta Pascua es una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo una palabra clave: consumado es. Es esa palabrita griega que hay tantos videos que aparecen en internet hoy, y que tetelestai, una palabra en una de las acepciones o de definiciones que quiere decir que la deuda fue cancelada. La deuda fue cancelada. Usted y yo, lo único que le debemos es a Dios. Y para deberle a Dios, por eso Pablo dice: soy deudor. ¿Qué significa soy deudor? Él ya pagó todo. Y lo que Dios espera es que usted y yo le sirvamos con todo el corazón. Por eso, queridos amigos, termino con esto.
Nuestro deseo, junto con Ani, es que usted tenga una muy feliz Pascua. Hoy en su casa, cuando esté con la familia, con quien esté. Pero sobre todo es vivir una vida con Cristo. Una vida con Cristo es una vida entregada. Nos vaciamos, nos entregamos, pero no puede ser de la boca para afuera. Invierta tiempo en Dios. Mire, termino con algo que siempre se dice por ahí, ¿no? Pero, ¿cómo yo puedo saber cuál sería una medición en mi vida si Dios es lo más importante en mí? Mire, donde usted invierta más tiempo, donde usted invierta más dinero, es lo más importante de su vida. Es corta, ¿eh? Donde más tiempo inviertas y donde más dinero inviertas, eso es lo que vos crees. Y dice, no, pero comparado, pues yo trabajo 11 horas. Bueno, aún ahí en donde trabajás, dedicáselas al Señor. Pero en donde inviertas, por eso muchos creyentes hoy ni siquiera diezman. Dicen, no, ¿cómo bien? Yo me quedo sin nada. Y porque no entienden que lo más importante es Cristo, pero no es Cristo lo más importante si no lo podemos hacer. Yo sé que uno dice, pero ¿qué tiene que...? Ya tocaste la finanza, ¿ves? Ya la tocaste. Es porque es por tu bien y por el mío. Es que Dios es lo primero. De verdad estamos agradecidos por la cruz. Entonces, si vos querés saber qué es lo más importante para vos, en donde inviertas más tiempo y en donde inviertas más dinero, eso es lo que más te importa. Y no le estoy diciendo que usted tiene que venir aquí todos los días, aunque estaría bueno, ¿eh? Una ayudita no estaría mal, pero tiene que ver con una actitud del corazón. A Jesús le costó toda su vida. Y hoy Dios, ¿sabe qué? Nos está llamando a servirle, a darle todo, a entregar lo mejor de nosotros. Por eso quiero animarla a que se ponga de pie para poder orar, para terminar en esta mañana. Y en base a la pregunta que hice primero y a lo que estoy diciendo ahora, a mí me gustaría que reflexionemos. Primero quiero animarla a que reflexione en que si Cristo viniera hoy, de verdad, hermano, si vos crees que no te vas al cielo, yo te animo a que vos le entregues tu corazón a Jesús. Me gustaría que cierren todos sus ojos por un momento. Y yo quiero hacer algo en esta mañana. Yo sé que aquí hay líderes, obreros, gente que sirve a Dios. Pero una vida sin Cristo no es estar revolcado en el pecado, ¿eh? Una vida sin Cristo no es hacer cosas aberrantes. No, a veces es sutil. A veces es que me desvié del propósito que Dios tenía conmigo. Por eso en esta mañana quiero guiarla a que todos pongamos la mano en nuestro corazón por un momento. Porque hoy Cristo puede venir. Y si no es hoy, puede ser mañana o pasado. ¿Por qué no repite una oración toda la iglesia conmigo? Y si alguien hoy lo hace por primera vez, hágalo con fe. Si usted duda de que si hoy viniera Cristo, no se iría con Él, haga esta oración y diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que te necesito. Yo te pido que seas el Señor de mi vida. Yo te entrego mi corazón, mi voluntad, mis sueños. Cumple tu propósito en mi vida y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén.
Señor, en esta mañana yo te doy gracias por los que han hecho esta oración con fe. Yo te ruego, Dios, que nos despiertes, que nos abras nuestros ojos espirituales y que no aceptemos las cosas de este mundo como naturales, como que no están tan mal, que esos son tus pensamientos o los míos, que podamos ir a la palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Señor, creemos que si hoy vienes, estaremos contigo por la eternidad, porque tú nos salvaste. Pero también, Señor, en respuesta, mientras todavía esperas que seamos más los que te conozcan, dígale con sus palabras al Señor: Señor, yo quiero servirte. Dígale en sus palabras: heme aquí, Señor, envíame. Envíame a mí, envíame a las naciones, envíame a los niños, envíame al servicio, envíame, Señor, a darle al que está viviendo en injusticia, envíame, Señor, a ayudar al que no tiene, envíame, Señor, envíame, Señor, así como los apóstoles, así como cada uno de los que estaban allí, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, haz tu obra en medio nuestro. Haz tu obra en medio nuestro. Haz tu obra. Y mientras se acercan los chicos de alabanza, por un momento levante sus manos al cielo. Y ¿por qué no toma mejor la mano del que tiene al lado y ora por él? Por un momento, ore, clame a Dios por la vida de su hermano, de su hermana. Que ninguno se quede solo. Que ninguno se quede solo. Ore, clame a Dios para que este tiempo sea un tiempo en donde Dios le hable, en donde su vida esté rendida a los pies de Cristo. Vamos, clame y dígale, prométale a Dios algo y dígale: Señor, yo te voy a servir, yo te voy a dar toda mi vida, te voy a dar mi tiempo, voy a dar los recursos que son necesarios para tu obra. Ahora, levanta obreros, Señor, que en esta Pascua hombres y mujeres se rindan, Señor. Llena este lugar, bendice la iglesia, bendice los niños, bendice las familias, que nada nos confunda, Señor, que podamos invertir tiempo, que podamos invertir recursos, que podamos invertir nuestra vida. Oh, Espíritu de Dios, ahora toca a mi amigo, toca a mi hermano, toca a mi hermana y ayúdale, Señor. Hay gozo en nuestro corazón. Ahora, vamos, iglesia, ore, clame, que cada uno pueda encontrar el equilibrio entre su trabajo, el estudio, el servicio, la dedicación. Dios te está esperando, Dios te está llamando. Hay esperanza, hay gozo. Tan solo tienes que creer. Vamos, por un momento antes de irnos. Clamen al Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por nuevo amanecer, Señor. Gracias por cada lugar en donde tu palabra corre. Gracias, Señor, porque todo lo que haces es bueno. Gracias porque tú no eres deudor de nadie, pero nosotros te debemos todo. Señor. Gracias, Señor, y te damos gracias porque todo lo haces bien y hay gozo en nuestro corazón.